Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El envejecimiento de la población ha generado un peculiar escenario social que crece día a día de manera sostenida y se expande en el mundo muy rápidamente. La gerontoglobalización y el multigeneracionismo concomitante. Desde el punto de vista jurídico, este fenómeno no siempre conlleva la posibilidad de vivir en igualdad de condiciones que todos los demás. El viejismo es un tipo particular de discriminación por razones de edad. Para analizar el alcance jurídico de este fenómeno, las condiciones de su configuración y el impacto que ello tiene en el ejercicio de derechos y en los procesos judiciales requeridos, para su restitución estamos en comunicación con María Isolina Dabove. María es abogada, especialista en Derecho de la Vejez y Filosofía del Derecho e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Dr. Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA. Desde hace 3 décadas está dedicado a derribar los prejuicios que se mantienen en la justicia en torno a la vejez, que la emparentan con la pasividad, la inutilidad y la enfermedad social. Hola María Isolina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, gracias a ustedes por esta oportunidad de dialogar en un espacio tan lindo, tan interesante. Bueno, creo que dentro de los temas que lleva adelante la Defensoría, el tema de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos es muy importante, y el derecho a la vejez es un tema que recién, como decíamos en la introducción, está apareciendo para el debate, ¿no? Es decir, el derecho, además que, por supuesto, con el tiempo se ha ido alargando este fenómeno que se llama vejez. Contanos, alrededor de qué edad se considera que empieza la etapa de la vejez. Efectivamente vivimos, como lo señalabas al principio, en un mundo gerontoglobalizado. Hoy la expectativa de vida abarca unos 25-30 años, porque por consenso cultural en el mundo se mantiene una edad, digamos, indicativa de inicio del último tramo del curso de vida, que son los 60-65 años. Este corte etario, la decisión de señalar, bueno, a partir de tal edad sos, por ejemplo, una persona niña o sos adulta, o sos mayor. Estos cortes que el derecho va estableciendo a lo largo de todo el curso de vida humano es el resultado de consensos, maneras de entender la vida humana y fines estratégicos que son importantes para el derecho. Entonces, por ahora hay acuerdo en torno a esta edad de inicio. La Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la OEA precisamente, estableció en el artículo 2 que una persona es mayor a partir de los 60 o 65 años, marcando este dato cronológico de manera elástica, o bien también señala una edad base menor conforme a la legislación interna. ¿Y es útil ese corte? Y la verdad es que sí, porque a partir de esa segmentación, pero no separación, de la vida en etapas, desde el derecho y desde la política, desde la cultura en general, podemos ir ofreciendo o no herramientas de acceso y ejercicio de derechos conforme a las condiciones de vida de ese tramo. Isolina, se calcula que el 20% de la población en Argentina es mayor de 60 años, con lo cual es un porcentaje alto y bueno, y cada vez se va expandiendo ese porcentaje, lo que también implica un montón de otras cosas que tendríamos que analizar después, ¿no? Sí, Fernando, ese es un dato realmente importantísimo, tanto a nivel de las políticas públicas como a nivel de la sociedad en general, del mercado, por ejemplo. Sí. Argentina es un país bastante envejecido, pero les aclaro que hay muchos más súper envejecidos, como es Japón, que tiene un 30 y pico de personas de 60 y más. Me imagino que los países europeos también, ¿no? Sí, de los países europeos, el más envejecido de todos es Italia. No están todos iguales, pero Argentina no ofrece una demografía diferente a los países europeos en general, salvo Italia, donde hay mucha población mayor, también cerca de un 30%. Otro dato relevante para leer
el impacto demográfico en el acceso y ejercicio de derechos tiene que ver con la disminución de la natalidad. Claro. Entonces, por ejemplo, en Japón, una ministra el año pasado dijo que la población de Japón está disminuyendo. Se están reduciendo el número de japoneses en todo el mundo, porque no hay nacimientos. Claro. Y cada vez la gente vive más. Y bueno, y doctora, ¿cómo surge la especialización del derecho a la vejez, una nueva rama del derecho? Bueno, un motivo importante, objetivo, ha sido ¿no? El reconocimiento del cambio demográfico. Por otro lado, desde los años 60 aproximadamente, entre los 60 y los años 70, en el mundo hubo pensadores e investigadores como Robert Butler en Estados Unidos, él era un psiquiatra norteamericano, como Simone de Beauvoir, por ejemplo, o acá en la Argentina Leopoldo Salvarezza, más en los años 80, 90, que empezaron a hacer publicaciones muy consistentes, libros, artículos científicos, entre otros, en donde marcaban la existencia de un nuevo fenómeno de discriminación por razones de vejez, sobre los cuales había que pensar y había que desarrollar herramientas para este cambio, ¿no? Entonces, el factor desencadenante de la preocupación jurídica ha sido precisamente el cambio demográfico. Hay más personas, más problemas específicos y, por otro lado, la falta de respuestas adecuadas dentro del mundo jurídico, del mundo político y, por supuesto, de la cultura. Entonces, estas voces, Butler, Simone de Beauvoir, Leopoldo Salvarezza en particular, Levi Benaggi más tarde, el mismo Ricardo Yacoub, que es discípulo de Leopoldo Salvarezza, entre otras muchas personas, y yo misma en el trabajo que fui haciendo como parte de mi tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid en los años 90, o sea, en el siglo pasado también, ahí advertí que este grupo social no estaba suficientemente tratado, trabajado desde el mundo jurídico, y también vi que en el propio derecho había, y todavía persisten, institutos o mecanismos de acceso y ejercicio de derechos que son discriminatorios. Un pequeño ejemplo: poder acceder a un crédito bancario, aunque sea un préstamo personal. Si el cliente tiene 65 años o 70, y le va a resultar difícil, a menos que haya planes específicos para jubilados y pensionados, por ejemplo, ¿no? Pero si no están esos planes y uno va al banco, hay normativas, no solo en Argentina, en otros países, normativas de los bancos centrales que dicen, no, hasta los 65 o a lo sumo 70 podés tener un crédito, te podemos dar préstamo de dinero, financiamiento, después ya no. Y bueno, entonces, te pasa que a los 55 ya no te dan a 10 años, o a 20. Es decir, ni pensar hablar en un plan a 20 años, a los 50, 55 años, es decir, ya directamente no te lo dan. Esto pasa mucho. Después, los programas de salud tampoco. Es decir, vos a los 68 años, 70, que querés entrar en un plan de salud y nadie te admite. Exacto, y si te querés viajar al exterior, tampoco te cubren. Después, todo lo que tiene que ver con violencia hacia las personas mayores, el acceso a cuidados de largo plazo, ya sea en tu domicilio, los famosos geriátricos o centros de día, y ahí hay mucho maltrato y hay incluso falta de herramientas para sancionar, castigar esto, y sobre todo hay una mala cultura, ¿no? Una carencia en el campo de la educación, desde la primaria hasta la universitaria y más, y en los medios de comunicación, acerca de los efectos negativos que traen los viejismos, ¿no? Entre los cuales hay maltrato que pueden llegar a homicidios. Otra de las cosas que donde también está analizado, y creo que vos también lo habrás analizado en algunos artículos, es el tema de las internaciones, ¿no? Donde la justicia le da como una especie como de estado compartido entre Estado, obra social y familia. Esto es algo totalmente diferente a lo que puede llegar a ser en otros casos, ¿no? Sí, exacto. Justamente recién hablábamos de las residencias de cuidado a largo plazo. Digamos, hasta antes de la Convención Interamericana, que entre paréntesis tiene jerarquía constitucional en Argentina. No estamos hablando de un derecho light, estamos hablando de un tratado que está
forma parte del bloque de constitucionalidad del 75, inciso 22, igual que el de niñez, mujeres, todos los que están allí. Entonces, el ingreso de las personas en los geriátricos tiene que transformarse de acuerdo con los estándares justamente del artículo 12, en particular de este tratado, de la convención, y uno de los cambios que ya tiene que manifestarse es en el lenguaje. No se trata ya de internar a alguien en un geriátrico, porque un geriátrico no es una institución sanitaria. Sí, sí. Segundo, las internaciones, si se hacen en un efector de salud, inclusive de salud mental, por tiempo determinado, digamos, no pueden ser eternas, también por la ley de salud mental y los otros tratados de derechos humanos como la Convención de Discapacidad. Entonces, no podemos hablar más de internación porque de hecho ninguna persona mayor va a vivir a un geriátrico para ser recluida ahí sin posibilidad de salir. ¿Qué son los geriátricos hoy? Son casas, para decirlo en términos llanos, son justamente residencias, digamos, lugares habitacionales, viviendas en donde la persona mayor va a tener su centro de vida. Y a esas viviendas se tiene que llegar, según la convención, por la propia voluntad de la persona mayor. Si la persona mayor no puede expresarla porque tiene un deterioro cognitivo avanzado, este suele ser el escenario vital para que la persona termine viviendo en un geriátrico, la familia decide por ella. Cuando esto ocurre, en realidad es tener en claro qué hubiese querido esa persona de haberse podido manifestar, o bien averiguar si esa persona estableció alguna directiva anticipada, es decir, dejó un acto de autoprotección indicando con qué pautas quiere que se la trate en ese caso. Yo entiendo que esto también es bastante novedoso porque no todos nosotros, no sé, Fernando, si vos tenés una directiva anticipada, un acto de autoprotección, pero deberíamos tenerlo, porque esa es la mejor manera de, por un lado, proteger mi voluntad el día de mañana que no me pueda expresar y por otro, ayudar a mis afectos a decidir. Si todo esto no ocurre, bueno, la familia o quien esté a cargo tendrá que decidir teniendo en cuenta lo que hubiese querido esa persona, no lo que a la familia le conviene. Y esto es lo que pasa en general. No, me saco de encima a mamá, sí, o a papá, lo dejo en el geriátrico, total, ahí va a tener todo. Pensando, reitero, que es un sanatorio. Y no es un sanatorio. Es una institución que brinda servicios sociosanitarios, donde le dan vivienda, comida, recreación, incluso vestimenta, dice la convención, cultura, actividades. Sí, sí. Por ejemplo, ¿van a tener kinesiología? Y sí. ¿Van a tener un médico o médica geriatra? Y sí. Pero si se enferma de COVID, ¿qué pasó en la pandemia? No van a estar preparados para darle la atención. No están preparados. Sí, es como en tu casa. En tu casa podés tener aparatos incluso de kinesiología, podés tener, digamos, todo lo que necesites para... Una cama ortopédica, una cosa. Claro, una cama, pero lo que no vas a tener es un lugar de terapia intensiva, enfermeras, un mínimo de ciertos servicios sanitarios hay, pero no es un hospital. Para finalizar, Isolina, ¿qué lineamientos propone para el desarrollo de políticas públicas en la materia, ¿no? Como para hacer un resumen de esto. Bueno, lo primero es trabajar en una campaña muy grande, muy fuerte, muy eficaz para erradicar los viejismos, claro, la discriminación por vejez. Este es el primer paso. Luego dependerá del modelo de Estado en el que estemos pensando. Si estamos pensando en un Estado mínimo, sí, en ese caso, yo lo que haría es promover el desarrollo de un mercado que dé lugar a empresas organizadas acordes con los estándares de la Convención que brinden estos servicios a precios razonables, porque del otro lado tenemos usuarios que cobran quizás la jubilación mínima, que es otro gran tema, ¿no? Por supuesto, mejorar las políticas jubilatorias, en fin, pero hay una sociedad que es sensible a esto y en cierto modo un Congreso Nacional que sí respondió positivamente, pero bueno, no es solo el Congreso el que compone el Estado, sino los tres poderes. Vamos a ver qué dice luego la Corte cuando le toque dirimir asuntos en este tema. Si fuese un Estado socialdemócrata,
para ponerlo en términos así genéricos, claramente el Estado tiene que hacerse cargo de la asistencia sanitaria, de cubrir los mínimos derechos fundamentales a la salud, a la recreación, etc. Esto en algunas jurisdicciones de nuestro país lo vemos desarrollado, en algunos tramos de nuestra historia política nacional también. A veces estoy convencida de que en realidad ya usemos un modelo neoliberal o un Estado socialdemócrata, en términos económicos, el gran desafío es hacer un sistema previsional sustentable, ¿no es cierto? Tenemos que empezar por ahí. Y en segundo lugar, no siempre son costosas las políticas de concientización, por ejemplo, o de lucha contra flagelos como la discriminación o la violencia hacia las personas mayores, y en esto creo que cualquier modelo de Estado, siempre que sea democrático, por supuesto, puede estar en línea, ¿no? En sintonía, y lo puede hacer. Es una cuestión de voluntad. Otro gran desafío es la educación, que tiene que empezar, por supuesto, en casa, pero la educación básica es fundamental. Entonces, revisar los planes de estudio, los contenidos mínimos de la educación primaria, la enseñanza media, hasta llegar a las universidades, es un deber de cualquier modelo de Estado democrático. Y no hace falta, reitero, grandes inversiones de dinero para pensar, bueno, cuáles son esos contenidos mínimos a nivel nacional que nos ayuden desde la niñez a prepararnos para vivir una vejez digna. Perfecto. María Isolina Dabove, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, es una fuente de consulta para cualquier otro momento en otra entrevista. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando, y felicitaciones por lo que hacen desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, un organismo que nos ha prestigiado como país en el mundo por la labor férrea de defensa de los derechos de las personas que están en los lugares más vulnerables. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.